Muy buenas tardes, amigos. Los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en una cápsula más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema Maximiliano murió fusilado en México. Sí, el tema de hoy es formulado a base de pregunta porque hoy quiero hablar de un rumor que asegura que Maximiliano de Habsburgo no murió en México, sino que murió a los 104 años de edad en la capital de El Salvador, es decir, la ciudad de San Salvador, por un pacto que él y el presidente Benito Juárez hicieron aquel 1867. Como ustedes recordarán, don Benito Juárez y Maximiliano tenían dos puntos a su favor, que ambos eran liberales y ambos eran masones. Y existe una alianza o un pacto que establece que los hermanos masones no se pueden matar entre sí. Por esto se supone que el presidente Benito Juárez le perdonó la vida a Maximiliano con la condición de que huyera de México y se olvidara por completo del país, que alguna vez estuvo en México, que alguna vez lo visitó, pero sobre todo que se olvidara de que alguna vez fue su emperador. De ser esto cierto, esto explicaría muchas cosas, como por ejemplo el que la sentencia de muerte haya tardado tanto en dictarse. Pues recordemos que Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía fueron aprehendidos el día 15 de mayo de 1867 y la sentencia tardó un mes con 4 días en dictarse. La leyenda dice que una vez que se fingió la muerte de Maximiliano, que fueron fusilados en el Cerro de las Campanas, Miguel Miramón, Tomás Mejía y él, a Maximiliano se le permite salir de México en la total secrecía, se le permite salir oculto, mientras que en México se fabrica un cadáver igual al de Maximiliano, salvo por la razón de que en lugar de los ojos azules que tenía el austriaco, se le ponen dos enormes canicas negras para cubrir las cuencas oculares. Es por esto que cuando la fragata Novara, la misma que había traído a Maximiliano como emperador, vino por él ya como cadáver, y cuando la archiduquesa Sofía recibe el cadáver de su hijo para enterrarlo en la cripta familiar vienesa, al ver a Maximiliano y la falta de sus ojos azules, lo primero que la archiduquesa Sofía dice es: este no es mi hijo. Entre tanto, Maximiliano se asila en la ciudad de San Salvador, donde es alojado en la casa del vicepresidente del país centroamericano, Gregorio Arbizu, el cual, dada su inteligencia y conocimiento político, lo convierte en su consejero. A pesar de que Maximiliano, a quien se le colocó el nombre de Justo Armas, porque la leyenda decía que Maximiliano se había hecho justo por las armas. Maximiliano estaba bien ataviado, estaba limpio, estaba perfumado, estaba aseado. Sin embargo, Maximiliano tenía la particularidad de que estaba descalzo todo el tiempo. Esto como una promesa, como parte de una promesa que le hizo a la advocación mariana del Carmen,
quien se supone que lo salvó de un inminente peligro, el cual obviamente fue el peligro de ser fusilado. En la casa de Justo Armas había muebles, vajillas, cubiertos que eran de origen austriaco y se presuponía que habían pertenecido a Maximiliano de Habsburgo. Muchos años después, en la segunda década del siglo XX, concretamente en 1916, tras la muerte del emperador Francisco José, la corte austriaca envió una comisión a El Salvador, pues hasta allá había llegado el rumor de que Maximiliano seguía vivo, para pedirle que regresara a Viena y tomara el lugar de su hermano como emperador, ya que, como sabemos, toda la descendencia de Francisco José había muerto de manera trágica. Su hijo Rodolfo se había suicidado conjuntamente con su amante a los 30 años. Su esposa sí se había sido muerta por un nacionalista. Su sobrino Francisco Fernando había sido asesinado por Gavrilo Princip en Sarajevo, hoy Bosnia-Herzegovina, en 1914. Además, recordemos que en aquel entonces Europa estaba atravesando por la Gran Guerra, posteriormente conocida como Primera Guerra Mundial, después del término de la Segunda. Y si Francisco José había muerto sin descendencia en ese 1916, Austria necesitaba un gobernador rápido para poder consolidar su poder y para poder enfrentar a los países aliados o la Triple Alianza. Sin embargo, cuando se le comunica a Maximiliano la muerte de su hermano y que tiene que regresar a Austria para poder retomar su cargo como emperador, que legalmente le pertenecía, dado que Francisco José murió sin descendencia, Maximiliano aseveró que él no podía regresar a Austria y no podía asumir el cargo de emperador porque una de las condiciones que Francisco José le impuso para dejarlo venir como emperador de México fuera que renunciara a su derecho sucesorio al trono del Imperio Austriaco en ese momento y que además renunciara a su herencia económica. Por lo tanto, Maximiliano o Justo Armas declina la invitación de los austriacos para regresar y hacerse cargo del Imperio Austrohúngaro. Finalmente, los austriacos se van desairados y Justo Armas continúa con su vida desahogada al servicio del gobierno salvadoreño y ayudando a la población salvadoreña. Finalmente, Justo Armas fallece en el año de 1936 a los 104 años de edad. Esto quiere decir que había nacido en 1832, justo el año en que había nacido Maximiliano. Además, había un gran parecido entre Justo Armas y el finado emperador de los austriacos, Francisco José. Todo esto se configuró para que el arquitecto y escritor salvadoreño Rolando Deneke tejiera este rumor sobre que Maximiliano no había sido fusilado en México, sino que había muerto en El Salvador a los 104 años de edad. Desafortunadamente, no hay ningún documento ni ninguna prueba fehaciente que sostenga la leyenda que Deneke tejió alrededor del emperador Maximiliano.
Muy bien, amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México, en mi Facebook personal, Jesús Vázquez Trujillo, a través de mi correo electrónico jjvt1984@outlook.com, a través de mi número de WhatsApp y Telegram 477-2477-110. Me pueden leer todos los jueves y los viernes en la columna Mitos y Novedades en la Historia de México, publicada por los diarios digitales Verdades Guanajuato, con sede en Guanajuato Capital, y La Otra Plana, con sede en Torreón, Coahuila, además de escucharme todos los miércoles en el programa Mitos y Novedades en la Historia de México, transmitido a través de Facebook Live, además de leerme en el segmento, en el espacio guanajuatense, cedido por la revista Ellas and Steel Magazine, dependiente de gobierno del estado de Guanajuato, y escucharme en el programa con todo incluido todos los días 15 y 30 de cada mes, donde entrevistaremos a gente emprendedora con discapacidad. Muchas gracias y hasta la próxima semana.